Hola, en este último video de esta serie, Ucrania 100 días, vamos a hacer una serie de reflexiones estratégicas, reuniendo tal vez los elementos más importantes de los tres videos anteriores, el de objetivos estratégicos, el de objetivos operacionales y el del seguimiento de la batalla. Para ello, vamos a concentrarnos en tres aspectos y el último lo voy a dividir en 8 elementos. El primero de ellos quiere hacer una comparación, llamémoslo así, en cuanto a la OTAN, lo que pasó con la OTAN en estos 100 días y lo que pasó por el otro lado con Rusia y sus aliados. Con la OTAN, ¿qué podemos decir? La OTAN se fortalece, como lo mencionábamos en el primero de los videos, la OTAN se fortalece enormemente, logra alejar ese fantasma de erosión de la OTAN que queda después de los catastróficos años de la administración Trump, donde en su momento Donald Trump pretendió erosionar al máximo, incluso desestabilizar al máximo posible la OTAN. Acá no, acá sin decir que todo se ha hecho bien, sin duda alguna no, pero a pesar de las limitaciones podemos decir que la OTAN se fortalece, Estados Unidos se muestra más que nunca como ese gran líder de la OTAN. Incluso se logran hitos como el caso de Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hablar del ejército era un tabú. Hoy, al contrario, Alemania está diciendo que es necesario fortalecer al máximo su ejército, incrementando incluso su presupuesto en defensa. También la OTAN recibió membresías de Suecia y Finlandia, países históricamente ajenos a la organización. Entonces, la OTAN se fortalece, por un lado. Por otro lado, Rusia y su sistema de defensa colectiva, que intenta parecerse un poco al Pacto de Varsovia, con muchísimo menor poder, que reúne a sus antiguas repúblicas soviéticas, mmm, no tiene un desempeño similar a la OTAN, obviamente no tiene la misma fuerza, y en parte por el mismo problema estratégico estructural, perdón, que tenía el Pacto de Varsovia, y es que, sin duda alguna, los que rodean al líder, en este caso, quienes rodean a Estados Unidos en la OTAN, son mucho más fuertes que quienes rodean a Rusia en el otro esquema de defensa colectivo. Es mucho más fuerte Alemania que Azerbaiyán, es mucho más fuerte el Reino Unido que Uzbekistán, por mencionar algo. Entonces, queda claro que Rusia todavía está muy lejos de emular a esa Unión Soviética y que la OTAN sigue siendo una gran alianza de defensa y seguridad colectiva. El apoyo también de otros aliados rusos fue residual, aunque hubo, pero fue residual, como el caso de Irán. Y aquí la gran pregunta es de pronto por qué China no actuó más a fondo apoyando a Rusia. Habrán muchas respuestas, pero algunas de ellas tentativas es que muy seguramente para China no era el momento. Recuerden ustedes que los chinos tienen una proyección muy diferente y mucho más a largo plazo que lo que tenemos aquí en el mundo occidental. Para China, China no tiene afán, seguramente China puede estar viendo esto como un laboratorio, a Rusia como su boxeador que envía para combatir con Estados Unidos. Y mientras China esté acumulando poder militar para desplegarlo en el futuro en el Océano Pacífico, China no tendrá afán. Sin embargo, eso no quiere decir tampoco que no hayan roces, y hemos visto roces importantes con el tema de Taiwán en los últimos meses. El segundo elemento es el cuestionamiento de la sanción económica como una sanción real, ¿no? Eh, Al inicio muchos analistas eran optimistas con las sanciones hacia Rusia. Yo fui una de las voces en contra. Yo decía la sanción económica es y no es sanción, sobre todo en la medida en que a largo plazo va a generar un efecto boomerang o va a generar efectos inesperados. Y las dos cosas ocurrieron en el caso ruso, o sea, generó efecto boomerang en la medida en que muchos estados sí hablaron duro en contra de Rusia, pusieron una retórica muy fuerte, pero en la medida en que les empezó a escasear el gas, eh, pues ya tenían que cambiar su retórica y tratar de matizar algunas cosas en relación con Rusia. Eh, si bien, bueno, toda Europa no depende del gas ruso, solamente Europa central y oriental. Los británicos, por ejemplo, dependen más de Noruega, Alemania, perdón, España y Francia dependen más de Marruecos y Argelia. Pero en el centro de Europa, Alemania, por ejemplo, los países de más del oriente europeo, sí dependen de Rusia. Entonces, esto hace que ellos tengan que matizar ciertas posiciones. Por otro lado, se generan efectos no contemplados, como por ejemplo el comportamiento del rublo. Sí, al inicio el rublo se desplomó, eso es cierto, pero hoy tenemos un rublo tremendamente fuerte, incluso más fuerte que antes de la guerra. Y esto por la obligación, la obligatoriedad que impone Rusia para que sus compradores de gas y de petróleo le paguen en rublos, ¿sí?
y tiene cómo presionarlo, ¿no? Que es lo mejor. Entonces, las sanciones económicas han golpeado a Rusia, no podemos decir que no, pero no al nivel de arrodillarla o acabar con la economía rusa, ¿no? De ninguna manera. Y aquí se nos abre una pregunta y es, en un escenario hipotético con China, las sanciones serían mucho más ineficientes porque con el nivel de interconexión que tenemos con China, sancionarla sería un disparo en un pie. Entonces, se van a afectar todos los procesos productivos, tecnológicos, todo, absolutamente todo, debido a esa interconexión que tenemos económicamente hablando con China. Entonces es un buen momento para estudiar las sanciones económicas. Y el tercer elemento tiene que ver con algunos apuntes sobre la naturaleza de la guerra. El primero, saber leer los centros de gravedad. En las guerras híbridas, y sobre todo en la operación en multidominio, el centro de gravedad no se puede pensar a la antigua, como lo hicieron los rusos, que pensaron que era Kiev, fueron por Kiev, que entre otras cosas fracasaron también en eso, pero si así hubieran logrado capturar Kiev, Ucrania hubiera seguido resistiendo. Entonces el centro de gravedad no se puede pensar como se pensaba a la antigua. En segundo lugar, el protagonismo. Es necesario mirar el protagonismo del planeamiento y de la función de sostenimiento. Vale la pena aquí decir algo. No voy a trabajar todas las funciones de conducción de la guerra, tan solo voy a hablar de la de sostenimiento, la de inteligencia, la de fuegos y la de movimiento y maniobra. Las otras pues no las voy a traer por ahora a colación. Pero en cuanto al planeamiento y la función de sostenimiento, ¿qué hay que decir? Uno, es muy importante hacer un adecuado planeamiento conjunto. Y Rusia en ese planeamiento fracasó. ¿Sí? No quiere decir que Rusia fracase en todas las guerras que emprenda, no. En Siria le fue bastante bien, seguramente en otro tipo de guerra le va a ir bien, pero el planeamiento que hizo específicamente para Ucrania fracasó. ¿Sí? Y el ajuste operacional en buena medida ha sido lento porque tuvo que enmendar el error del primer planeamiento defectuoso. Entonces, es necesario darle valor a ese planeamiento conjunto. Y por otro lado, la importancia o el protagonismo más bien del sostenimiento, la función de sostenimiento. El primer planeamiento que hicieron los rusos fracasó justamente porque no habían resuelto el tema logístico, el tema de la función de sostenimiento. Y ahorita, cuando los rusos están concentrados en el oriente, en el Donbass, parece ser que la estrategia rusa de desgaste lo que busca es identificar el sostenimiento casi que como un centro de gravedad, pero desde el lado ucraniano. Entonces, tratar de desgastar a Ucrania, tratar de cortar sus líneas de suministros, tratar de llevarla a Ucrania al tope para que una vez la función de sostenimiento estalle dentro de Ucrania, todo se desmorone. Esto lo que nos muestra es, insisto, ese protagonismo de la función de sostenimiento y el protagonismo de la logística, incluso en el ajuste operacional ruso. El tercer elemento, la función de inteligencia. Si algo ha mantenido a flote Ucrania, es que su inteligencia ha sido más fuerte que la inteligencia rusa. Pero si ustedes notan, pongo Ucrania Plus. ¿Por qué razón Ucrania Plus? Porque la inteligencia ucraniana por sí sola hubiera sido incapaz de enfrentar a los rusos. Es la inteligencia de Ucrania más la cooperación de inteligencia que le ha dado Estados Unidos, que le ha dado la OTAN, que le han dado tantos socios que le han permitido neutralizar generales, hundir el buque insignia ruso, saber de los movimientos rusos, saber de sus puntos vulnerables, saber previamente de las ofensivas rusas, optimizar su armamento. Entonces, esta inteligencia de Ucrania Plus ha sido determinante para que Ucrania esté todavía a flote. La función de fuegos también entra en una pequeña evaluación acá, y es que ha quedado claro que Rusia a nivel doctrinario todavía se concentra, al menos en tierra, en poder terrestre, en operaciones terrestres, se concentra muchísimo en tema de artillería de campaña. Entonces, arrase usted un blanco, arrase usted un objetivo desde el punto de vista de artillería, utilizando medios de artillería de combate, y lo que quede, acábelo de arrasar con blindados y con tanques, ahora sí antes de empeñar otro tipo de medios y otro tipo de capacidades. En esto los rusos han sido muy conservadores y su doctrina se ha mantenido. Incluso la organización de las brigadas rusas, incluso la organización de los batallones tácticos rusos, nos dan cuenta justamente de este protagonismo de la artillería. En cuanto a la función de movimiento y la maniobra, de movimiento y maniobra desde el punto de vista ruso, también hay que hacer algunos comentarios breves, muy breves, sobre todo que debido de esos errores en cuanto a la función de sostenimiento que hicieron los rusos al inicio, no les fue para nada bien en tema de movilidad, por ejemplo. No les fue para nada bien, para nada bien. Y en este mismo instante, en esta presión que están haciendo contra el oriente ucraniano, tampoco ha logrado consolidar esquemas de contramovilidad para Ucrania.
Porque si uno mira la geografía, realmente el oriente ucraniano es una saliente, ¿no? Los ucranianos que están hoy defendiendo, por ejemplo, Severodonetsk, o que van a pelear en Sloviansk, están peleando metidos en las fauces de Rusia, en dos posibles tenazas que los rusos pueden hacer desde Izium y desde Popasna. Pero aún así los rusos no han logrado romper o afectar esta movilidad ucraniana. Por lo tanto, los esfuerzos de contramovilidad rusa no han sido positivos, no han sido buenos, no han dado los resultados que debieran dar. ¿Sí? Y la movilidad rusa también ha sido relativamente débil. Si uno mira en el mapa, no se ha avanzado mucho. Sin duda alguna no se ha avanzado mucho. Entonces, aquí hay unos elementos de desgaste y unos elementos de error en cuanto a movimiento y maniobra que vale la pena analizar, estudiar desde los rusos. Por otro lado, la acción de las fuerzas especiales y la guerra especial. Si algo fue protagónico a la hora de detener el avance ruso hacia Kiev, por ejemplo, fue la acción de las fuerzas especiales canalizando el avance ruso hacia ciertas regiones preparadas previamente a través de la voladura de puentes y la afectación de algunas carreteras para que el avance ruso se canalizara hacia un terreno preparado previamente escogido. Y eso también nos dice o nos recuerda que las fuerzas especiales también se dedican a la guerra especial, no solamente a la guerra quirúrgica. Entonces es necesario volver cada vez más hacia esas capacidades olvidadas de algunos componentes de los ejércitos, sobre todo el tema de la guerra especial en cuanto a las fuerzas especiales. Por otro lado, es necesario hacer una nueva valoración de potenciales. ¿Sí? Si algo nos ha demostrado esta guerra es que Ucrania, con muchísimo menor capacidad operacional, muchísimo menos equipo, por ejemplo a nivel de blindados, Ucrania ha logrado compensar eso a través de armamento antitanque, a través de guerra electrónica, a través de medios tecnológicos. Entonces, ahora ya no es tan importante en cuanto a valoración de potenciales si el adversario tiene 2.000 tanques y yo nada más tengo 10. Ya no es tan importante eso. Es más bien saber leer operacionalmente el tema, saber hacer un buen diseño y tratar de identificar qué medios son los adecuados y de qué manera debo emplear esos medios para tratar de compensar ese aparente desbalance en potenciales. Por último, si algo nos ha dicho la guerra en Ucrania es que hay nuevos elementos que aparecen, nuevos medios de combate que son protagónicos. El tema drones, ya no solamente como observadores adelantados, no solamente como drones de reconocimiento, sino como drones de ataque, ¿sí? De largo y de mediano y de corto alcance, incluso largo alcance, insisto. Son cada vez más protagónicos, incluso en este mismo instante el tema de la superioridad aérea y el tema de quién es el dueño de los cielos y el tema del combate aéreo incluso cambia, porque ¿para qué empeñar aviones que son costosísimos, que cuestan millones y millones y millones de dólares exponiéndolos a que los derriben, cuando yo puedo lograr la superioridad aérea a través de drones, por ejemplo? ¿Sí? Entonces todo esto empieza a cambiar en la naturaleza, en la guerra contemporánea. El ejercicio de la guerra electrónica es también un tema que aparece. Es mucho más económico destinar medios de guerra electrónica, económico entre comillas, que enviar divisiones de infantería, por ejemplo, a tratar de lograr un objetivo operacional de alto valor, por ejemplo. Y el ejercicio de otro tipo de armas que hacen parte de ese espectro de zona gris y ese ejercicio de guerra híbrida, ¿no? Las milicias, los actores, las unidades, por ejemplo, sabotaje internas, incluso la misma diplomacia como arma. Aquí hay muchos elementos que han intervenido justamente, que Rusia de pronto no tenía en cuenta y que han sido elementos de explicación de por qué le ha ido tan mal. Entonces, todos estos 8 puntos sobre la naturaleza de la guerra lo que nos invitan es a pensar que la guerra está cambiando, que ahorita con el tema Ucrania lo que estamos viendo es tal vez el inicio de nuevas formas de hacer la guerra, ¿sí? Que superan esa comprensión de la guerra convencional, va mucho más allá de la guerra convencional. Hoy plantear esto como una guerra convencional es un gran error, por ejemplo. Y que nos obligan justamente a estudiarla a fondo, mirar qué elementos de lo híbrido, qué elementos de lo multidominio aparecen acá. Y es necesario interiorizar para comprender muchísimo más este tipo de fenómenos. Con esto cerramos estos 4 videos sobre Ucrania 100 días y vamos a ver justamente hasta cuándo se prolonga esta situación y qué más podemos aprender de ella. Muchísimas gracias.